Siempre veo a mi hijo muy estresado en su trabajo, así que tomé su computadora mientras dormía y me metí a su LinkedIn. Entonces escribí una reseña súper mala de su trabajo. El problema es que lo despidieron y ahora dice que es mi culpa. Pasa que es muy joven, a sus 36 añitos no es capaz de ver que esto es lo mejor para él. Mi hijo Julián y yo siempre hemos tenido un vínculo tan puro y profundo que ninguna otra persona en este mundo podría comprenderlo ni igualarlo. Desde el primer instante en que lo tuve en mis brazos, entendí que mi única misión sagrada en la tierra era protegerlo de las maldades y del estrés desmedido de la sociedad. Hoy, a sus 36 añitos, él sigue siendo mi niño pequeño, un ser indefenso que necesita la guía amorosa y firme de su madre para no ser devorado por gente malintencionada. El amor incondicional de una madre implica hacer lo que sea necesario para velar por el bienestar de un hijo, sin importar las habladurías de personas ignorantes. Por eso mismo, ver cómo esa empresa corporativa se lo iba consumiendo poco a poco fue la experiencia más dolorosa y desgarradora de toda mi vida. Hace unos meses, Julián cometió el error de entrar a trabajar en esa firma bajo las órdenes directas de un hombre llamado Iván, quien desde el primer día demostró ser un tirano despiadado. Yo sentía claramente cómo ese entorno laboral me lo iba arrebatando de las manos, robándole la vitalidad y quitándome el tiempo de calidad que por derecho maternal me corresponde. Julián llegaba a la casa en un estado deplorable, demacrado, exhausto y con una palidez que me partía el corazón cada vez que cruzaba la puerta. En lugar de sentarse conmigo en la mesa a cenar como siempre lo habíamos hecho, apenas me dirigía la palabra y salía corriendo a encerrarse en su habitación. Se quedaba pegado a la computadora respondiendo correos interminables para los proyectos de Iván, ignorando los platillos calientes que yo le preparaba con tanto esmero. Verlo en ese estado de deterioro físico y mental me producía una rabia inmensa contra esa empresa, porque era evidente que le estaban quitando la vida a pedazos. No podía tolerar que un desconocido como Iván tuviera más control sobre los horarios y la energía de mi hijo que yo, su propia madre. Una madre tiene un sexto sentido para saber cuando su hijo está siendo explotado por gente manipuladora que solo lo ve como un recurso desechable. Intenté hablar con Julián en varias ocasiones, explicándole que el trabajo no lo era todo y que debía ponerle un alto a los abusos de su jefe. Sin embargo, él estaba tan alienado por la dinámica corporativa que minimizaba mis advertencias y continuaba trabajando hasta altas horas de la madrugada. Como vi que mis palabras no bastaban para abrirle los ojos, comprendí que me tocaba intervenir directamente para darle el alivio que su cuerpo pedía a gritos. Comencé con pequeñas acciones de protección cotidiana que cualquier madre verdaderamente entregada haría sin dudarlo. Por ejemplo, cuando él se metía a bañar por las mañanas, yo tomaba sigilosamente su teléfono y le borraba todas las alarmas de trabajo para que pudiera descansar unas cuantas horas más. Además, aprovechando un descuido, le instalé en su laptop de trabajo unos programas caseros de protección de señal, para evitar que la radiación de la pantalla lastimara sus ojos, y configuré un acceso remoto para apagarle el equipo si lo veía trabajando de madrugada. Si sus compañeros de equipo, como Emilio o Gabriel, le enviaban mensajes urgentes exigiendo entregables, yo me tomaba la libertad de responderles desde su celular indicando que Julián estaba gravemente enfermo y que no debían molestar su reposo. Yo estaba convencida de que esas pequeñas intervenciones le estaban salvando la salud, pero la presión de la empresa parecía no tener fin. Iván continuaba enviándole asignaciones ridículas y Julián se mostraba cada vez más distante, irritable y obsesionado con sus entregas. Empezó a ponerle clave a sus dispositivos y a cerrar la puerta de su estudio con seguro, lo cual me pareció una falta de respeto gravísima hacia mi autoridad en esta casa. Sentí con profunda amargura cómo ese ambiente de trabajo lo estaba volviendo paranoico y desagradecido con la única persona que se preocupaba genuinamente por él. No podía quedarme de brazos cruzados mientras un jefe ambicioso destruía la salud mental de mi niño a través de pantallas y horarios abusivos. El punto de quiebre ocurrió una noche de martes, cuando pasé por el pasillo y vi una escena desgarradora que me llenó el pecho de una indignación incontrolable. Julián se había quedado profundamente dormido sobre el teclado de la computadora por el cansancio acumulado, con la cara aplastada contra las teclas y la luz del monitor encendida. Ver a mi niño de 36 añitos derrotado por la fatiga de esa manera fue la gota que derramó el vaso. En ese instante sentí la necesidad absoluta de protegerlo, tomar el mando de la situación y cortar ese veneno laboral de raíz. Sabía perfectamente que si no actuaba de inmediato, esa empresa terminaría por destruir la vida de mi hijo para siempre. Con extremo cuidado para no despertarlo, le mecí suavemente la cabeza, le deslicé la computadora por debajo y me la llevé pacíficamente a la mesa del comedor. Afortunadamente, en su descuido por el sueño, había dejado su perfil profesional de LinkedIn completamente abierto y activo en el navegador. Me senté frente a la pantalla con el corazón latiéndome de amor maternal y procedí a escribir un comunicado público sumamente detallado en su muro. En la publicación expuse de manera transparente lo explotadora, incompetente y deshumana que es la directiva encabezada por Iván, relatando cómo exprimían a sus empleados sin compasión. Al terminar de redactar cada verdad,
presioné el botón de publicar con una inmensa sensación de deber cumplido. Me fui a dormir con la conciencia tranquila, sabiendo que le había quitado una carga enorme de encima a mi pequeño y que pronto me lo agradecería. A la mañana siguiente, Julián se despertó a toda prisa, tomó sus cosas y salió hacia la oficina sin revisar su computadora, totalmente ajeno al regalo de libertad que le había dado. Sin embargo, al mediodía la tranquilidad de mi hogar se rompió abruptamente cuando escuché el portón principal abrirse de un golpe seco. Julián entró a la casa hecho una furia descontrolada, con el rostro desencajado y lanzando gritos fuera de sí mientras agitaba su teléfono celular en el aire. Me gritó que Iván lo había llamado a su oficina ejecutiva a primera hora para despedirlo de forma inmediata, tajante y sin derecho a cobrar un solo centavo de liquidación. Me enseñó la pantalla donde su publicación de LinkedIn ya acumulaba cientos de reacciones y comentarios dentro del sector profesional. En lugar de abrazarme por haberlo liberado de esa pesadilla laboral, comenzó a acusarme brutalmente de haberle arruinado la carrera y de haber destruido su reputación en la industria. Yo me mantuve completamente firme, mirándolo con la serenidad de una madre sabia que sabe que las medicinas amargas son las que realmente curan. Le dije con voz pausada que perder ese empleo era lo mejor que podía haberle pasado, pues nada en este mundo vale más que la paz del hogar y el cuidado de su madre. A sus 36 añitos, Julián todavía no tiene la madurez ni la visión de vida necesarias para comprender que solo le quité un estorbo de encima para poder atenderlo como se merece. Su reacción violenta no era más que un berrinche inmaduro causado por el shock del momento, producto del lavado de cerebro que le hicieron en esa oficina. Estaba claro que el estrés lo tenía confundido y que no podía valorar el acto de amor puro que acabo de realizar por su futuro. Julián se negó rotundamente a escuchar mis explicaciones lógicas y se encerró en su cuarto a la fuerza, tirando la puerta con una agresividad insólita. Desde la sala podía escucharlo llorar de impotencia y hacer llamadas desesperadas para intentar disculparse con Iván, lo cual solo demostraba lo dependiente que se había vuelto de la aprobación de ese sujeto. Me pareció patético que prefiriera humillarse ante un jefe explotador en lugar de aceptar el cobijo incondicional que su madre le ofrecía en su propia casa. Me acerqué a su puerta a recordarle que aquí nunca le faltaría un plato de comida ni un techo seguro donde descansar. Él no quiso salir a cenar y prefirió quedarse a oscuras, actuando con una ingratitud que me dolió en el alma pero que estoy dispuesta a perdonarle porque soy su madre. Sé que con el paso de los días, cuando se le pase el coraje y sienta el alivio de no tener que madrugar para Iván, se dará cuenta de que tuve la razón en todo momento. Un hijo de 36 años sigue siendo una criatura ante los ojos de la mujer que le dio la vida y que sabe qué es lo que le conviene. Me mantendré al pie del cañón cuidándolo, porque mi deber supremo es asegurarme de que nadie vuelva a arrebatarme a mi niño. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, ¿en serio le borras las alarmas y le arruinas el trabajo a un tipo de 36 años? Por favor dime que también le picas la comida en trocitos pequeños, le abrochas las agujetas y le limpias el aire que respira. Estás completamente mal de la cabeza tratando a un hombre hecho y derecho como si fuera un bebé lactante. Respuesta de la OP. Una verdadera madre cuida la salud y la vida de su hijo sin importar la edad que tenga en el acta de nacimiento. No me avergüenza en lo absoluto interponer su descanso por encima de un trabajo miserable que lo estaba matando lentamente. Cuando tengas un hijo y sientas el amor verdadero, entenderás que la edad es solo un número frente al deber maternal. Usuario Anónimo 2 dice, básicamente destruiste el futuro laboral de tu hijo y le dejaste una mancha enorme en su expediente profesional solo para asegurarte de que no tenga dinero para independizarse. Lo que hiciste no fue amor ni protección, fue un sabotaje fríamente calculado. Da miedo pensar que creas que le hiciste un favor. Respuesta de la OP. Se nota a leguas que eres un explotado laboral más del sistema que no tiene un gramo de amor propio ni de dignidad. A mi hijo no le falta absolutamente nada en esta casa porque yo me encargo de cubrir todas sus necesidades con excelencia. Prefiero 1000 veces que esté a salvo bajo mi techo a que termine enfermo por culpa de jefes despiadados. Actualización 1. Ha pasado exactamente 3 días desde la última actualización y el ambiente dentro de la casa se ha vuelto sumamente denso debido a la actitud infantil de Julián. Mi hijo lleva 72 horas completas encerrado en su habitación, negándose rotundamente a salir salvo para ir al baño a medianoche. Se la pasa pegado a su computadora enviando solicitudes de empleo de forma compulsiva y rechazando groseramente los platos de comida casera que le preparo con tanto cariño. Es verdaderamente desgarrador ver cómo desperdicia los deliciosos guisos que le dejo en la puerta, prefiriendo dejar que se enfríen con tal de hacerme un desaire. Al darme cuenta de que insistía ciegamente en volver a ponerse en peligro buscando empleos sumamente demandantes, comprendí que debía tomar las riendas de su búsqueda laboral de inmediato. Si lo dejaba actuar por su cuenta, su falta de criterio lo llevaría directo a los brazos de otro jefe explotador igual o peor que Iván. Como madre responsable, no podía permitir que cometiera el mismo error 2 veces seguidas bajo mi propio techo. Una noche, mientras él dormía profundamente agotado por su propia terquedad, utilicé la contraseña guardada para ingresar a sus plataformas de empleo.
Una vez adentro de sus perfiles, me encargué de borrar todas las postulaciones que había enviado a cargos ejecutivos y empresas de alto rendimiento. En su lugar, empecé a postularlo únicamente a puestos de medio tiempo de nivel inicial, donde las exigencias fueran mínimas y la carga mental prácticamente nula. Me aseguré de seleccionar empleos donde ganara lo mínimo indispensable para cubrir sus gastos estrictamente personales de aseo o papelería. De esa manera, me garantizaba de que jamás tuviera el dinero suficiente para independizarse o pagar un alquiler fuera de mi techo, manteniéndolo a salvo a mi lado. Al día siguiente, mientras Julián tomaba una siesta por la tarde, el teléfono personal que había dejado olvidado sobre la barra de la cocina comenzó a sonar insistentemente. Miré la pantalla y vi que se trataba de 2 llamadas consecutivas provenientes de empresas a las que él había postulado previamente. Contesté amablemente ambas llamadas haciéndome pasar formalmente por su asistente personal y administradora de agenda. Les expliqué con voz firme pero educada que rechazábamos categóricamente las entrevistas, detallándoles que mi hijo necesitaba un descanso prolongado de la presión social y laboral. Los reclutadores quedaron un poco confundidos, pero me aseguré de dejar claro que Julián no estaba en condiciones emocionales de asumir responsabilidades de alto nivel. Sentí una gran satisfacción al saber que le estaba evitando un colapso nervioso innecesario ante entrevistadores exigentes. Sin embargo, mi labor de protección integral no podía quedarse únicamente en el ámbito digital o telefónico. Note que sus llaves del auto estaban expuestas sobre la mesa de la entrada, representando una tentación constante para que saliera a la calle a distraerse de manera improductiva. Caminé hacia la entrada, tomé las llaves de su vehículo y me dirigí directamente a mi recámara para guardarlas bajo 3 llaves dentro de mi caja fuerte personal. Mientras realizaba esta labor de orden doméstico, Julián salió de su cuarto y me descubrió con las llaves en la mano justo antes de cerrar la puerta del blindaje. Le dije de forma transparente y amorosa que una persona desempleada no tiene ninguna razón válida para andar en la calle gastando gasolina y exponiéndose a peligros innecesarios. Le expliqué que el auto permanecería bajo resguardo maternal hasta que él demostrara la madurez necesaria para administrarse. Al escuchar mis palabras, Julián se puso completamente histérico y comenzó a gritarme descontroladamente en medio del pasillo como si hubiese perdido la razón. Me acusó a gritos de estar destruyendo su vida de forma sistemática y de querer mantenerlo encerrado contra su voluntad. Sus palabras eran tan desproporcionadas y desvalidas de lógica que únicamente confirmaron el terrible estado de inestabilidad emocional en el que se encuentra. Intenté calmarlo explicándole que todo lo que hago es por su propio bien económico y personal, pero él se negaba a razonar. Comenzó a jalonear el pomo de mi habitación exigiendo que le abriera la caja fuerte, actuando con una violencia verbal que me dejó profundamente lastimada. Me pareció una ingratitud gigantesca que calificara de destrucción, lo que en realidad es una red de contención amorosa para evitar que fracase en el mundo exterior. Le recordé que en esta casa la autoridad la tengo yo y que no voy a financiarle paseos irresponsables ni búsquedas de trabajo desastrosas. Al ver que yo no cedería ante sus chantajes emocionales, dio un golpe a la pared y regresó a su encierro. Resulta insólito que un hombre de 36 años no pueda ver el enorme privilegio que tiene al contar con una madre que le resuelve la vida logística sin pedirle nada a cambio. Se empeña en ver enemigos donde solo hay protección, dejándose llevar por un orgullo tonto que no lo conduce a ningún lado. Yo sé que dentro de su confusión hay un niño asustado que no sabe cómo manejar el fracaso y por eso me culpa a mí de sus frustraciones. No me importa soportar sus groserías temporales y con eso logro evitar que caiga en garras de gente sin escrúpulos. Me pasé el resto del día organizando la casa y asegurándome de que todas las vías de escape estuvieran bien monitoreadas para su tranquilidad. Le preparé una cena especial y se la dejé nuevamente en la puerta, esperando que la cordura vuelva a su cabeza en las próximas horas. No voy a dar un solo paso atrás en la custodia de su bienestar, por mucho que el pataleo intente victimizarse ante sus conocidos. Mi compromiso con la seguridad de mi hijo es absoluto y permanente, cueste lo que cueste. Estoy completamente convencida de que limitar sus salidas y encauzar su carrera hacia puestos sencillos es la mejor terapia que puede recibir en este momento. La sociedad actual exige demasiado a los jóvenes y es mi deber filtrarle ese entorno tan agresivo. Aunque él afirme que le arruino la vida, la realidad es que lo estoy salvando de un colapso del que nunca podría levantarse por sí solo. Seguiré custodiando sus llaves y sus decisiones hasta que comprenda el verdadero valor del amor materno. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: ¿asistente personal? ¿De verdad tuviste las agallas de contestar su teléfono y decirles a los reclutadores que eras la manager de tu hijo de 36 años? Es la alucinación más ridícula y vergonzosa que he leído en mucho tiempo. Le estás arruinando las pocas oportunidades reales que le quedaban. Respuesta de la OPE. Cualquier profesional de alto nivel y con verdadero valor en el mercado necesita un filtro familiar estricto para no ser estafado por empresas fantasma. Yo no soy ninguna alucinada, soy la única persona con el criterio suficiente para cuidar su imagen y evitar que caiga en trampas laborales. Si tú dejas que a tus seres queridos los pisen en la calle, ese es tu problema.
Usuario Anónimo 2 dice: confiscarle las llaves del auto a un hombre adulto para que no pueda salir de tu casa equivale a un secuestro indirecto. No estás ahorrando gasolina, le estás quitando sus bienes personales para tenerlo prisionero. Lo que estás haciendo cruza todos los límites legales y morales posibles. Respuesta de la OP: te aclaro que en mi propiedad las cosas se manejan bajo la incuestionable autoridad materna y las normas de convivencia que yo establezco. Ese automóvil pisotea mi cochera y gasta recursos en un momento donde la prioridad debe ser el ahorro estricto. Ningún extraño en Internet me va a venir a decir cómo administrar los bienes dentro de mi propio hogar. Actualización 2. Ha pasado exactamente 2 semanas desde la última... Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización y las cosas en este hogar han empeorado de una manera verdaderamente severa e injusta. Julián logró revisar minuciosamente la bandeja de entrada de su correo electrónico y descubrió los mensajes de seguimiento de las llamadas e interceptaciones que realicé por su bien. Al percatarse de que decliné aquellas entrevistas, su furia se desbordó por completo en una discusión aterradora dentro de la cocina. En medio de sus gritos desmedidos, tomó un plato de vajilla y lo rompió con violencia contra el suelo, haciendo saltar los pedazos por todos lados. Inmediatamente después de esa pataleta, me anunció con un tono frío que estaba empacando sus maletas para irse a vivir definitivamente a casa de un amigo. Al escuchar esas palabras, entré en un estado de pánico absoluto porque no podía permitir que se fuera a un entorno desconocido. Sé perfectamente que en casa de extraños nadie lo va a cuidar, ni a alimentar, ni a monitorear su salud como lo hago yo cada día. Impulsada por la necesidad desesperada de protegerlo de semejante locura, tuve que actuar con rapidez mientras él bajaba un momento al garaje a buscar cajas. Aprovechando sus minutos de descuido en el sótano, entré corriendo a su cuarto y le escondí el pasaporte, la billetera con todas sus tarjetas y los documentos originales del auto. Escondí todo muy bien en el fondo de mi armario para evitar que cometiera la imprudencia de marcharse a la calle sin protección. Cuando Julián subió con sus pertenencias y me vio parada firmemente en el marco de la puerta principal bloqueándole el paso con sus maletas, se le desencajó el rostro. La tensión en la entrada era insoportable, pero yo me mantuve firme como un escudo infranqueable. Lo miré fijamente a los ojos y le advertí con total claridad que si se atrevía a cruzar esa puerta, yo me tiraría al suelo inmediatamente a gritarle a todos los vecinos. Le juré que le avisaría a todo el barrio que me estaba abandonando a mi suerte y maltratando psicológicamente en mi vejez. Pensé con total certeza que el miedo al escarnio social y la vergüenza pública lo detendrían en seco y lo harían entrar en razón. Ningún hijo con un mínimo de decencia se arriesgaría a ser señalado por toda la comunidad como un malagradecido que veja a su propia madre. Sin embargo, para mi absoluto asombro y horror, en lugar de ceder o pedirme disculpas, Julián sacó un teléfono secundario que tenía oculto y llamó directamente a una patrulla. Pidió asistencia policial de salida, alegando de forma mentirosa que estaba siendo retenido contra su voluntad y chantajeado por una persona inestable. En cuestión de minutos, 2 patrullas de la policía llegaron a la puerta de mi casa con las sirenas encendidas, llamando la atención de todos los residentes de la cuadra. Tuve que presenciar, entre la mirada despectiva de los oficiales y los vecinos asomados por las ventanas, una humillación inmerecida. Los oficiales de policía actuaron con una prepotencia increíble, ignorando por completo mis lágrimas y mi explicación de que solo intentaba proteger a mi hijo de un error fatal. Me ordenaron de manera muy agresiva hacerme a un lado y entregar los documentos personales de Julián si no quería ser arrestada en ese mismo instante. Tuve que hacerme a un lado temblando de la indignación, viendo cómo mi propio hijo sacaba sus pertenencias en bolsas y maletas para subirlas a una patrulla. Se fue para siempre sin siquiera voltear a mirarme o darme un abrazo de despedida. Es profundamente lacerante ver cómo la propia autoridad se presta para destruir la unidad familiar y respaldar los berrinches de un hijo manipulado. Me quedé parada en el porche, completamente desolada, soportando los murmullos de los vecinos que nos observaban como si fuéramos un espectáculo de circo. Ninguno de ellos comprende las noches en desvelo ni los sacrificios que he hecho por ese muchacho desde que nació. Prefirieron juzgarme por la escena superficial antes que entender el dolor de una madre a la que le arrancan a su pequeño de los brazos. Julián se fue a refugiar a un departamento de mala muerte con gente que no lo conoce y que solo lo utilizará para compartir gastos. Me duele en el alma pensar que ahora estará comiendo comida chatarra y expuesto a contagios o estrés sin que yo esté ahí para tomarle la temperatura. Ha caído en la trampa del individualismo egoísta que promueve la sociedad moderna, creyendo que la libertad consiste en abandonar a quien te dio la vida. Todo este desastre es consecuencia de la falta de firmeza de las leyes para proteger el derecho de las madres a criar a sus hijos. Llevo varios días caminando por los pasillos vacíos de esta casa,
contemplando su habitación intacta y preguntándome en qué momento se le pudrió el corazón. La ingratitud es un veneno amargo, pero estoy convencida de que tarde o temprano la vida le enseñará que los amigos no son la familia. Cuando se enferme o cuando las cosas se pongan difíciles en ese departamento, no tendrá a nadie que le prepare un té caliente o le lave la ropa. Ahí es cuando recordará que el único amor puro e incondicional era el que tenía en esta casa. A pesar de la humillación pública que me hizo pasar ante todo el vecindario, mi corazón de madre guarda la esperanza de que regrese pidiendo perdón. No puedo guardarle rencor porque sé que está desorientado y cegado por el rencor momentáneo que le provocó perder su empleo. Los oficiales de policía cometieron una injusticia garrafal al intervenir en un asunto puramente maternal que debió resolverse a puerta cerrada. Mis intenciones siempre fueron puras y orientadas a evitar que sufriera en el mundo exterior. Por ahora, me toca resistir la soledad de estas 4 paredes y mantener la casa impecable para el día en que decida volver a su verdadero hogar. No voy a permitir que los chismes de los vecinos minen mi moral ni mi convicción de que actué con amor. Julián cometió un acto de crueldad enorme al llamar a las autoridades contra la mujer que le dio la vida, pero la verdad siempre sale a la luz. Seguimos en pie, esperando a que mi niño abra los ojos y regrese al lugar seguro de donde nunca debió salir. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice: recurrir al chantaje emocional con la carta del abandono de adulto mayor y amenazar con hacer un show ante los vecinos cuando tú eres la culpable de todo es caer asquerosamente bajo. Tienes 36 años educando a un hombre para luego tratar de encarcelarlo en tu casa. Qué bueno que tu hijo tuvo el valor de llamar a la patrulla. Respuesta de la OP: los hijos de hoy en día simplemente no tienen la menor noción de lo que significa la lealtad ni el respeto hacia la jerarquía familiar. Hablar desde afuera sin haber llevado en el vientre a un ser humano durante 9 meses es extremadamente fácil y cobarde. Cuando se trata de defender la integridad de un hijo, una madre tiene todo el derecho moral de usar las herramientas que sean necesarias. Usuario Anónimo 2 dice: es insólito que la policía tuviera que intervenir literalmente con patrullas para escoltar a un señor de 36 años y salvarlo de su propia madre. Esta historia parece sacada de una película de terror psicológico. Date cuenta de lo desquiciada que suena la situación donde la ley tiene que proteger a un adulto de tu amor. Respuesta de la OP: la policía actuó de forma completamente incompetente, grosera y sin la menor sensibilidad humana para manejar un conflicto familiar interno. Se dejaron llevar por el teatro de mi hijo en lugar de respetar la voz de una madre desesperada por la seguridad de su hogar. Es lamentable que la ley prefiera amparar la rebeldía inmadura antes que proteger la unión de la familia. Actualización 3. Ha pasado exactamente un mes desde la última actualización y el vacío en esta casa se volvió sencillamente insoportable para mi salud física y emocional. Incapaz de seguir tolerando la ausencia de mi hijo, decidí ir directamente a la empresa de Iván para arreglar este asunto cara a cara como la adulta responsable de la familia. Me presenté muy bien vestida en la recepción del edificio, exigiendo de manera tajante una reunión privada para negociar la reincorporación de Julián. Mi propuesta era muy sensata: que le dieran un contrato de trabajo remoto que yo pudiera monitorear estrictamente desde casa. Iván me recibió en su oficina ejecutiva, pero para mi sorpresa, no lo hizo con la intención de escuchar mis condiciones ni de llegar a un acuerdo amigable. En lugar de eso, me mostró sobre su escritorio un voluminoso expediente técnico y los registros detallados de las auditorías de la empresa. Fue ahí donde me enteré de una situación verdaderamente brutal y desproporcionada que me dejó sin palabras. Resulta que el despido inicial de Julián no ocurrió únicamente por la publicación que escribí con tanto cariño en su perfil de LinkedIn. Aquel comunicado público había provocado una revisión técnica interna muy severa en los servidores de la compañía por parte del Departamento de Sistemas. Durante esa auditoría, los técnicos descubrieron que las conexiones remotas que yo hacía a la laptop de Julián de madrugada habían infectado gravemente los servidores corporativos. En mi afán maternal por protegerlo, yo le había instalado varios programas caseros de protección de señal y optimización para que la radiación del monitor no dañara sus ojos. Esos programas terminaron borrando accidentalmente bases de datos críticas de clientes muy importantes. Iván me recriminó con una frialdad espantosa que mi intento por meterme en los sistemas de mi hijo había destruido contratos millonarios para la firma. Pretendía culparme a mí por las fallas de seguridad de su propia red de computadoras, calificando mi cuidado de madre como un acto de sabotaje informático. Acto seguido, en esa misma reunión, me entregó en las manos una notificación legal formal enviada por sus abogados corporativos. Iván me demandó penalmente por daños informáticos severos y por difamación corporativa masiva debido a las publicaciones. Por si ese ataque legal fuera poco, Iván me informó fríamente que Julián ya había tramitado una orden de alejamiento definitiva en mi contra a través de la Fiscalía. Mi propio hijo utilizó las evidencias del software que le instalé para solicitarle al juez que me prohíba acercarme a él o buscarlo en cualquier lugar. Lo mismo que usé con tanto amor para meterme en su trabajo e intentar retenerlo bajo mi cuidado fue exactamente lo que la ley usó para prohibirme volver a acercarme a su vida.
Salí de esas oficinas sintiendo una puñalada profunda en el centro de mi pecho, caminando confundida entre la multitud de la calle. Es inverosímil cómo la justicia de este país se presta para perseguir a una madre devota cuyo único pecado fue velar por la salud informática y mental de su hijo. Iván es un sujeto vengativo que no soporta que le hayan dicho sus verdades en Internet y por eso busca destruirme financieramente con demandas ridículas. Pretenden tratar un acto de cuidado familiar como si fuera un delito cibernético cometido por una criminal internacional. Llegué a mi casa a temblar de la impotencia, viendo la notificación judicial sobre la mesa de la entrada sin poder dar crédito a lo que leía. Julián se alió con su agresor laboral para ponerme un bozal legal y mantenerme alejada mediante amenazas de arresto. ¿Cómo es posible que un hijo llegue al extremo de ponerle una orden de restricción a la mujer que le enseñó a caminar y le lavó la ropa durante 36 años? La influencia corrupta de esa empresa lo llevó a cometer la traición más vil que se pueda registrar en la historia familiar. Mis abogados dicen que la demanda por daños informáticos es sumamente grave y que las indemnizaciones que pide la empresa de Iván podrían dejarme en la ruina total. No me importa el dinero, lo que me mata lentamente es saber que Julián firmó las declaraciones que me exponen a ir a la cárcel. Prefirió respaldar las mentiras de su jefe corporativo antes que defender la memoria y el honor de su madre ante un tribunal. La ceguera emocional que tiene es tan profunda que es capaz de ver tras las rejas a la persona que le dio la vida. Me rehúso a aceptar que unos papeles firmados por un juez de control tengan el poder real de cortar el lazo umbilical que nos une. Aunque la policía me prohíba acercarme a su nuevo departamento o enviarle mensajes, mi pensamiento estará con él cada segundo del día. Sé que dentro de su corazón él sabe que yo nunca quise hacerle daño a los servidores de su empresa ni perjudicar sus contratos. Yo solo quería que tuviera más tiempo libre para estar en casa comiendo la comida que le gusta. Ahora debo enfrentar un proceso penal aterrador, rodeada de abogados fríos que solo piden honorarios y no entienden la parte humana de este drama. El sistema corporativo se unió con el sistema legal para castigar a una madre por ser demasiado amorosa con su hijo. Es una injusticia flagrante que me llena de rabia pero que no doblegará mi espíritu. Seguiré luchando en los tribunales para demostrar que mis intenciones eran 100% maternales y desprovistas de cualquier malicia. El dolor que siento es inmenso, pero mi postura frente a la vida se mantiene intacta porque yo sé perfectamente la clase de madre que he sido. A pesar de la orden de alejamiento y de las demandas millonarias, Julián seguirá siendo mi pequeño niño indefenso. Nadie podrá borrar los 36 años de entregas absolutas por más firmas de abogados que le pongan enfrente a este asunto. Saldré de este problema legal con la frente en alto, aunque mi corazón se haya quedado hecho pedazos en esa oficina. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, escribirle un mensaje difamatorio en su red profesional ya era grave, pero meterte de madrugada a su laptop e instalarle programas piratas hasta destruir los servidores corporativos y borrar bases de datos millonarias es el nivel supremo de sabotaje. Tu supervisión materna literalmente le causó un desastre informático e industrial a una empresa entera. Respuesta de la OP. Los sistemas informáticos de esa empresa eran completamente defectuosos, obsoletos y frágiles desde mucho antes de que yo pusiera un solo dedo sobre el teclado de mi hijo. Es facilísimo lavarse las manos y culpar a un software de protección materna para no admitir la propia incompetencia de su departamento de sistemas. A mí no me van a achacar los fallos de red de una corporación que no sabe cuidar su información. Usuario anónimo 2 dice, felicidades, lograste que tu propio hijo tuviera que acudir a la fiscalía para tramitar una orden de restricción judicial contra ti. Te ha tratado literalmente como a una plaga destructiva de la que tuvo que fumigarse legalmente para poder tener un gramo de paz. Ojalá entiendas de una vez por todas que debes dejarlo en paz para siempre. Respuesta de la OP. Una orden de restricción escrita en un pedazo de papel por un juez corrupto no tiene el poder de romper el cordón umbilical ni la jerarquía sagrada de la maternidad. Mi hijo está siendo coaccionado por abogados sin escrúpulos, pero la sangre pesa infinitamente más que cualquier documento legal. Por más trabas que me pongan, nunca dejaré de vigilar el alma de mi muchacho. Actualización 4. Ha pasado exactamente 6 meses desde la última... Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada 1 hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización y el proceso legal en mi contra finalmente ha concluido de la peor manera posible para mi patrimonio. Para evitar terminar tras las rejas por las demandas de daños informáticos corporativos, tuve que utilizar prácticamente todos los ahorros de mi jubilación para llegar a un acuerdo extrajudicial con la empresa de Iván. Tuve que firmar cheques astronómicos y ceder propiedades para saldar los costos de la reparación de los servidores destruidos. Quedé económicamente devastada, viviendo en la miseria total y contando las monedas para poder comprar pan diario. Por si esa ruina económica fuera poco castigo para una madre inocente, Julián aprovechó este tiempo para rematar su venganza personal de la forma más vil. Cambió de residencia a otra ciudad lejana de la que no tengo noticia alguna,
dio de baja definitivamente todas sus redes sociales y cambió su número de teléfono. Tuvo el descaro de no dejarle su nueva dirección a absolutamente nadie dentro del círculo de la familia extendida, aislándose por completo. Se encargó de borrar todo rastro de su existencia para que yo nunca más pueda saber si come bien o si está enfermo. Además, toda la familia extendida me dejó de hablar por completo después de que él les mostrara copias de las llamadas contestadas y de las evidencias del software instalado. Mis hermanos, mis primos y mis viejos amigos me dieron la espalda, tachándome de loca desquiciada sin darme la oportunidad de explicar la pureza de mis motivos. Me han sometido a un destierro social absoluto y cruel, dejándome marginada de todas las festividades y reuniones familiares. Me tratan como a una apestada social por el simple pecado de haber amado a mi hijo con demasiada intensidad. Ahora paso los días sola en esta enorme y fría casa que ni siquiera puedo calentar por falta de dinero, mirando fijamente sus fotos de cuando era un tierno niño. Recorro los pasillos a oscuras observando los juguetes guardados y la ropita de cuando asistía al kinder, llorando lágrimas amargas por su ingratitud. Aún no me cabe en la cabeza cómo es posible que exista tanta maldad e injusticia en la mente del ser al que le dediqué mi juventud entera. Le di los mejores años de mi vida sin pedir nada a cambio, entregándole mi tiempo, mi salud y mis recursos de manera incondicional. Intenté protegerlo del estrés del mundo exterior, salvarlo de un entorno voraz que lo estaba desgastando y evitar que fuera manipulado por jefes corporativos sin alma. Y él me pagó tratándome como a una vil criminal, arrastrándome ante la justicia, dejándome en la ruina económica y condenándome a la soledad absoluta. Es una injusticia que me quema las entrañas todos los días, porque yo sé perfectamente en el fondo de mi alma que jamás tuve una mala intención. Mi único error fue ser una madre demasiado abnegada en un mundo moderno que ya no valora el verdadero amor filial. A pesar de las deudas que me asfixian y del desprecio de toda la familia, no me arrepiento de haber intentado salvar a mi niño de las garras de esa empresa. Si el precio por intentar proteger a mi hijo era la quiebra financiera y el repudio de la sociedad, lo asumo como una mártir que cumplió con su deber supremo. Sé que las leyes de los hombres son ciegas y que juzgaron mis actos desde la frialdad de un código penal, ignorando la santidad de los sentimientos maternos. Mi conciencia ante Dios está completamente limpia porque actúe guiada únicamente por el amor más puro. Estoy convencida de que Julián vive en un engaño profundo, anestesiado por esa falsa independencia que le ofrecieron sus amigos y la distancia física. Él cree que se ha liberado de un peso, pero la realidad es que se ha quedado huérfano voluntariamente por mero orgullo e inmadurez. No comprende que la libertad que tanto buscaba no es más que una ilusión fría donde nadie estará dispuesto a sacrificarse por él como yo lo hice. Tarde o temprano la vida se encargará de cobrarle cada una de las lágrimas que me ha hecho derramar en esta casa vacía. Algún día, cuando la vida lo golpee duro allá afuera y se enfrente a la verdadera crueldad de la calle, se le caerá la venda de los ojos de golpe. Cuando enferme de gravedad y no tenga a nadie que le ponga un paño de agua fría en la frente, entenderá el vacío inmenso de no tener a su madre. Cuando los amigos que hoy lo aplauden lo abandonen al primer problema económico, se dará cuenta de que el mundo real no regala nada. Ahí sabrá que la única persona que lo amaba sin condiciones era la mujer a la que dejó en la ruina. Se dará cuenta, con profunda desesperación y remordimiento, de que nadie en este mundo lo iba a cuidar ni a proteger como su madre lo cuidó desde el día en que nació. Buscará mi recuerdo en cada rincón, pero solo encontrará el eco de la soledad que él mismo cosechó al traicionarme de esta manera tan destructiva. Comprenderá que un empleo corporativo se recupera fácilmente, pero el amor incondicional de una madre destruida jamás se vuelve a encontrar en ninguna parte. Ese será su verdadero castigo personal mientras viva lejos de mis brazos. Mientras tanto, seguiré aquí sentada en el sillón de la sala, con sus fotografías infantiles apretadas contra mi pecho y la mirada puesta en la puerta de entrada. No importa cuántos años pasen ni cuántas órdenes de restricción hayan firmado, en mi corazón él siempre será mi niño pequeño de 36 añitos. La sociedad me podrá condenar al aislamiento y mis familiares podrán borrar mi nombre de sus vidas, pero nadie me quitará el orgullo de haber sido una madre protectora. Cumplí con mi destino hasta las últimas consecuencias, aunque el mundo entero se haya puesto en mi contra. Conservo la esperanza intacta de que algún día la cordura regresará a su alma y vendrá a tocar esta puerta para pedirme perdón de rodillas por todo este daño. Y cuando ese momento llegue, si es que todavía me queda un aliento de vida en este cuerpo cansado, lo recibiré con los brazos abiertos sin reprocharle nada. Le prepararé su guiso favorito, le limpiaré sus prendas y volveré a cerrar las puertas con seguro para que nunca más nadie nos vuelva a separar. Porque el amor de una madre lo perdona todo, resiste la ruina y permanece firme más allá de cualquier injusticia. Aquí me quedaré esperándolo en la penumbra de esta casa, siendo la única guardiana de un amor que él no supo valorar a tiempo pero que necesitará desesperadamente. Que el mundo me juzgue como quiera, la historia sabrá que fui una mujer que lo dio absolutamente todo por el bienestar de su hijo. Mi misión ha terminado por ahora, pero la marca de mi protección lo acompañará a donde quiera que vaya por el resto de sus días.